Listo, ¿qué tal? Muy buenas tardes con todos. Quien les saluda es el ingeniero Dante Andrés Rodríguez Chávez, especialista en contrataciones con el Estado, certificado por la OCE. Bueno, tengo amplia experiencia en lo que es contrataciones con el Estado. He trabajado en múltiples entidades como especialista en contrataciones. En la Universidad Nacional Jorge Basile Groman, EPS Tacna, Sofra Tacna, Municipalidad de Ciudad Nueva, Municipalidad de Coyhai, entre otras. Y bueno, en esta oportunidad me ha tocado brindarles la capacitación en lo que son características de los procedimientos de selección, pues, ¿no? Vamos a ver un poco las etapas, cuáles son las particularidades de la evaluación, de la calificación, de la subsanación, de rechazo de ofertas, entre otros. Si bien en esta charla, en esta capacitación, no vamos a poder tocar todos los puntos de manera extensa, vamos a tratar de tocarlos de manera general, porque en sí la contratación pública es una especialidad, una especialización. ¿Por qué? Porque los servidores públicos que trabajamos en contratación pública tenemos que certificarnos. Y bueno, en este aspecto voy a tratar de hacerlo lo más didáctico, lo más breve posible, para que puedan entender el flujo de todo el trabajo de la contratación pública en cuanto a los procedimientos de selección. Porque en sí la contratación pública tiene varias fases y particularidades, ¿no? Dentro de ellos está lo que es la programación, luego tenemos lo que es la fase de selección, que dentro de la fase de selección, un punto es los procedimientos de selección. De ahí tenemos la fase de lo que es disposición de bienes, entre otros. Ahora sí, para dar inicio, explicarles un poco cómo van a ser las reglas de esta capacitación. Bueno, a mí me gusta la participación de todos, ¿ya? Yo tengo siempre abierto el chat y pueden hacer sus consultas por medio del chat o pueden hacer sus consultas prendiendo su micro, ¿ya? A mí me gusta la participación y la interacción. Yo no me voy a molestar si cortan en algún momento y quieren que se aclare algo. ¿Por qué? Porque la finalidad de una capacitación, de una charla, es que todos tengan claro el procedimiento, tengan claro el flujo. Bueno, los procedimientos de selección. Los procedimientos de selección se van a dividir en tres fases, por así decirlo. Tenemos la fase de las actuaciones preparatorias, ya, la fase de selección y la fase de ejecución contractual. Las actuaciones preparatorias, ya, son todas aquellas actividades que realizamos antes de convocar un procedimiento de selección. Porque apenas convocamos, se inicia con la fase de selección. Y la fase de selección culmina con la suscripción del contrato, ¿ya? Y esta suscripción del contrato va a dar inicio a la ejecución contractual. Y en la ejecución contractual es donde nosotros damos la conformidad, realizamos el pago, entre otras cosas. Ahora, todo esto se encadena. Si nosotros no realizamos bien las actuaciones preparatorias, ¿qué puede ocurrir? Puede ocurrir que el procedimiento de selección quede nulo, quede desierto y no se pueda concluir con la contratación. ¿Ya? Bueno, y también en el caso se concluya con la contratación en la fase de selección, van a haber problemas en la ejecución contractual. ¿Por qué? Porque un requerimiento se hace en las actuaciones preparatorias y un requerimiento mal elaborado, mal estructurado, va a generar deficiencias durante la ejecución contractual. O sea, el tiempo que tú te estás ahorrando, área usuaria o logístico, por no realizar bien un requerimiento o por no revisarlo, ¿ya? Te va a traer consecuencias durante la ejecución contractual porque pueden llegar productos defectuosos o en el tratarse de servicios, el servicio no se va a realizar conforme tú lo habías previsto o va a generar que existan adicionales que va a tener un mayor costo para la entidad. ¿Por qué? Porque tú no has formulado bien un requerimiento. Y me pasó, les pongo como un ejemplo, cuando un área usuaria hizo un requerimiento para que se contratara ciertos equipos. Y esos equipos iban a ser instalados en el edificio, pero no habían estipulado en qué parte del edificio.
y querían que se instale en la azotea, pero era un edificio de 3 pisos, y ese edificio de 3 pisos no tenía acceso mediante escaleras a la azotea, por lo que se tenía que contratar una grúa. Y ese costo de la grúa no estaba contemplado en el requerimiento, y eso al contratista le cuesta. ¿Por qué? Porque no le va a permitir instalar si es que no tiene la grúa para poder llevar los equipos. Ahora, ustedes dirán, bueno, si pusieron suma alzada en el requerimiento, ¿significa que es a todo costo? No necesariamente es eso. Suma alzada significa que cuando hay trabajos adicionales pequeños que ya están descritos, un poco más, un poco menos, es a todo costo, no se va a variar. Pero esto es algo que no está contemplado, no estaba dentro de las condiciones, por lo tanto el proveedor no pudo ofertar o no tenía conocimiento de. Pero ustedes podrán decir, no, pero el proveedor tiene que venir a la entidad, hacer su inspección y luego hacer su oferta. No, eso está mal. Uno no puede exigir a los proveedores que vengan a la entidad y conozcan la realidad. Es nuestra función como entidad hacer bien el requerimiento y dar todas las condiciones que se deben realizar para que se ejecute el servicio. Ahora sí, damos continuidad. Vamos a tocar en esta sesión específicamente la fase de selección. Y dentro de la fase de selección tiene su finalidad, inicio y culminación. Como les mencioné, su finalidad es la de elegir y seleccionar un proveedor que realice el bien, que ejecute la prestación, ya sea la entrega de un bien, la prestación del servicio, la ejecución de una obra, entre otros. Y inicia con la convocatoria, como les mencioné. Desde que yo le doy clic en el portal se hace, que diga convocatoria, ahí inicia. Y culmina cuando perfecciono el contrato. El procedimiento de selección, de ahí tenemos los procedimientos de selección. Los procedimientos de selección se van a dividir en procedimientos de selección competitivos y no competitivos. Los procedimientos de selección competitivos, como su nombre lo dice, hay competencia. Y al existir competencia, ¿por qué? Porque van a haber 1, 2, 3, 4 proveedores que puedan ofertar. Por eso es con procedimiento de selección competitiva. En estos se van a dividir también en 3 fases, en 3 tipos. Sin modalidad, con modalidades abreviadas y modalidades diferenciadas. En el aspecto de sin modalidad, vamos a tener 2 procedimientos de selección. Licitación pública para bienes y obras. ¿Ya? En este caso se va a dividir esto en 2. Y el concurso público, ¿correcto? Licitación pública y concurso público. Ahora, dentro de la licitación pública tenemos licitación pública para bienes y licitación pública para obras. La propia licitación pública se divide en 2. De ahí tenemos el concurso público, les repito, que se divide también en 2, en concurso público de servicios y concurso público de consultorías. De ahí vienen las modalidades abreviadas. ¿Y qué es la modalidad abreviada? Es lo mismo que una licitación pública, que un concurso público, solamente que se abrevian o se acortan los plazos. ¿Ya? Y ustedes me dirán, ¿pero por qué existe la modalidad abreviada si está la sin modalidad? ¿O por qué las de sin movilidad son tan extensas si hay las modalidades abreviadas? Porque tienen su particularidad. El Estado va a hacer un corte, ¿no? Las contrataciones que superen los 485.000 soles para el Estado son contrataciones de mayor complejidad, de mayor envergadura, que se tiene que tener mayor cuidado, por un lado. Y las menores a 485.000 soles hasta las 8 UITs son las modalidades abreviadas en cuanto a licitación y concurso público, ¿correcto? Y ahí sus tiempos se acortan. ¿Por qué? Porque no, si bien para una persona común, desde las 8 UITs hasta los 485.000 soles es una cantidad enorme de dinero para nosotros, ¿no? Pero el Estado que maneja y mueve millones, ¿correcto? Es una cantidad baja, por así decirlo. Y es por eso que estas contrataciones que supuestamente son más, pues no tienen una cuantía muy elevada, las consideran modalidades abreviadas y se acortan los plazos. ¿Por qué? Porque estos plazos van a acortarse en cuanto a su publicidad, en cuanto a su complejidad, ¿no? En cambio, las sin modalidad son contrataciones que tienen una cuantía, por así decirlo, alta o onerosa, ¿no? En la cual va a meritar que se difunda por más tiempo, va a meritar una etapa
de consultas de observaciones más extensas. Y va a generar también que los proveedores tengan más tiempo para poder formular su estructura de costos, entre otros. Por eso está la diferencia. Ahora, también tenemos modalidades diferenciadas, que son procedimientos de selección especiales. Ya, por ejemplo, tenemos la subasta inversa electrónica, que como su nombre lo dice, es una subasta. ¿Y qué es una subasta? Bueno, el que da más, gana. Eso es lo que conocemos por subasta. Pero esta es una subasta inversa. Ya no es el que da más, es el que da menos. El que da menos, gana. Y es electrónica. ¿Por qué? Porque ya no tenemos que estar face con face, o sea, mirarnos unos a otros. Es a través de la plataforma del SEAS, donde hacen su periodo de lances. Luego tenemos la comparación de precios. La comparación de precios es uno de los procedimientos de selección más sencillos, pero tiene ciertas particularidades, como la que es que sea entrega inmediata, como que ya existe un estándar en el mercado, que no son bienes complejos, pues, ¿no? Y que no se fabrican, adecúan o suministran con indicaciones específicas de la entidad. ¿Ya? Y tienen un precio, pues, ¿no? Inferiores a 100.000 soles y superiores a 8 UITs. Y de ahí tenemos también lo que es la compra pública por innovación, entre otros. Y bueno, vamos a los procedimientos de selección no competitivos, como su nombre lo dice. No competitivos, o sea, no hay competencia. Al no existir competencia, ya se le entiende como compra directa, pues, ¿no? Es lo que nosotros conocíamos en la anterior normativa de contrataciones como una contratación directa, pero ahora se denomina como procedimiento de selección no competitivo, en la cual nosotros invitamos a un solo proveedor para que ejecute el servicio. Y esto tiene particularidades especiales porque no lo hacemos siempre. Es un procedimiento de selección excepcional. Ahora, como les mencioné, bueno, acá en esta diapositiva se ha desglosado un poco más cuáles son esos tipos de procedimientos, ¿no? Les repito, en competitivo, licitación pública y concurso público. En lo que son las modalidades abreviadas son licitación pública abreviada y concurso público abreviado. Las modalidades diferenciadas, como les dije, subasta, comparación, compras públicas por innovación, entre otros. Y de ahí tenemos los procedimientos de selección no competitivos, que tiene su particularidad, ¿no? Es contratación entre entidades, situación de emergencia expresamente declarados, desabastecimiento inminente, cuando exista proveedor único, cuando hay servicios personalísimos, servicios de publicidad estatal, bienes y servicios para la investigación, desarrollo, entre otros, adquisición y arrendamiento de inmuebles, servicios especializados para la defensa de funcionarios, asesoría legal o técnica para la defensa de las entidades en procesos arbitrales o judiciales, ejecución de contratos resueltos o declarados nulos y servicios de capacitación y secreto militar. O sea, solamente para estos casos utilizamos un procedimiento no competitivo. Ahora, ¿cómo se determina el tipo de procedimiento de selección? El tipo de procedimiento de selección se va a determinar por los siguientes criterios. Primero, el objeto de la contratación. A ver, antes de dar continuidad, me pregunta, Danitza me pregunta, en caso de combustible, ¿a qué procedimiento de selección corresponde? Y justamente en esta diapositiva vamos a ver tu caso, pero voy a explicarles cómo determina. Primero, lo determinamos por el objeto. Primero definimos si es bien, servicio u obra. ¿Ya? Luego, por la cuantía. Y como les dije, bueno, 485.000 soles hacia arriba viene a ser la sin modalidad, puede ser concurso público o licitación pública. De 485.000 soles hacia abajo pueden ser las modalidades abreviadas. Punto 1. Ahora, condiciones para su empleo, correcto. Ahora, vamos a definir. Hay los procedimientos de selección, como les dije, diferenciados. Las modalidades diferenciadas. Y las modalidades diferenciadas tienen condiciones. Como les dije, pues, ¿no? La subasta inversa electrónica, ya les
expliqué a grandes rasgos. ¿Cuándo empleamos nosotros una subasta inversa electrónica? Cuando la contratación supera las 8 UITs, o sea, ya definimos cuantía. De ahí tenemos subasta inversa electrónica para bienes y para servicios. Para bienes y servicios diferentes. Ahora, ¿cuál es otra particularidad? Tiene que estar en el listado de bienes y servicios comunes. ¿Ya? Perú Compras o la Central de Compras Públicas tiene una función, y yo ya les expliqué en la anterior clase, si no me equivoco en la introductoria. La función de la Central de Compras Públicas es elaborar las fichas de homologación, ¿correcto? Realizar las compras por encargo y también verificar y mantener actualizado o publicar y aprobar el listado de bienes y servicios comunes. ¿Ya? Y en este listado vamos a encontrar combustible, agregados de construcción, materia prima, algunos alimentos, entre otros. ¿Ya? Y es por eso que cuando nosotros iniciamos la contratación vamos a hacer estos filtros. Por ejemplo, combustible, yo voy, busco en las fichas de homologación, no hay. Si voy y busco en el listado de bienes y servicios comunes, voy a encontrar ahí el combustible, que es diésel y el gasóleo. ¿Ya? Y también tenemos el gas licuado de petróleo, el gas natural, entre otros. ¿Ya? Por lo tanto, al tener ficha técnica aprobada, o sea, estar en el listado de bienes y servicios comunes, obligatoriamente, bueno, y superar las 8 UITs, obligatoriamente se emplea una subasta inversa electrónica. No puedo utilizar otro método de contratación que no sea subasta inversa electrónica, salvo que ya evidencie que solo exista o la posibilidad de que vaya a quedar desierto el procedimiento. Y ahí son reglas especiales que, bueno, no los voy a marear o confundir en esta capacitación porque entiendo que eso es una clase más general, ¿no? Pero de esta manera, cuando tengan en criterio ustedes servidores o futuros servidores públicos, que cuando un bien o servicio se encuentre en el listado de bienes y servicios comunes, la ficha es de uso obligatorio desde el día de su aprobación. ¿Qué más? Y si supera las 8 UITs, es una subasta inversa electrónica. Si es inferior a las 8 UITs, de igual manera estás obligado a usar la ficha, pero ya ya realizas una contratación menor, ¿correcto? Por eso dice, condiciones para su empleo, uno de los particularidades. Luego vamos a la cuantía y al objeto. Por ejemplo, de igual manera, una comparación de precios, le pongo un ejemplo, ¿no? Si yo quiero comprar, no sé, ventiladores para todo lo que es mi entidad, ya quiero comprar ventiladores. Un ventilador, la entidad no lo va a mandar a fabricar. Un ventilador es un bien que se encuentra en el mercado, se comercializa bajo un estándar, ¿no? Y normalmente son de entrega inmediata. Si yo compro ventiladores, podría calzar en lo que es comparación de precios. Y otra característica de la comparación de precios es que existan más de tres empresas que puedan atender esta necesidad. Se publica en el CEACI y al menos 2 empresas tienen que presentar oferta, ¿no? Y que sea inferior a 100.000 soles. Y esta es una de las contrataciones más rápidas y más simples. Si cumple todas esas condiciones, empleamos una comparación de precios. Pero si no cumple una de esas condiciones, como por ejemplo, bueno, si yo voy a comprar los ventiladores y esta cuesta 101.000 soles, lamentablemente ya no puedo usar comparación de precios. ¿Por qué? Porque por la cuantía ya no cumplió la condición. Y por la cuantía, al estar 101.000 soles y ser un bien, tengo que usar una modalidad abreviada, poner una licitación pública abreviada. Estos criterios están establecidos en el artículo 53 de la Ley General de Contrataciones Públicas, o sea, de la Ley 3206, donde dice, literal, bueno, las entidades contratantes realizan procedimientos de selección para las contrataciones de los requerimientos previstos en su programación multianual de bienes, servicios y obras. El procedimiento de selección se determina considerando el objeto de la contratación, su cuantía, entre otros criterios establecidos en el reglamento, de conformidad con los principios que rigen las contrataciones y los tratados o compromisos internacionales que incluyan disposiciones de la. Acá les hemos puesto una pequeña tablita de los procedimientos de selección. Ahora, en esta tablita
está hasta el periodo 2025. Esta tablita ha sido actualizada en este año fiscal 2026. Vamos a ver si todavía pueden visualizar los procedimientos de selección 2026. A ver. Está. En esa tablita vamos a ver cuáles son los topes para el año 2026. ¿Por qué? Porque les he dicho por regla general, cuando superan las 8 UITs hacia arriba, es un procedimiento de selección. Pero la UIT cambia año con año. El año 2025, la UIT era 3.000, no, era 5.350. Y esos 5.350 por 8 eran 42.800. Y como este año la UIT está 5.500, por 8 sería 44.000 soles. Y como les mencioné, la licitación pública se emplea necesariamente para bienes y para obras. Y en el caso sea para bienes, son 485.000 soles para arriba. En el caso sea para obras, son 5 millones para arriba. Ahora, la licitación pública abreviada es igual que una sin modalidad, solamente que es de 8 UITs hasta los 485.000 soles, es su tope. Y en obras, de igual, desde las 8 UITs o 44.000 soles hasta los 5 millones. De ahí tenemos los concursos públicos para servicios. Y también tenemos concurso público para consultorías. En ambos casos son de 485.000 soles hacia arriba. De ahí tenemos el concurso público abreviado, que es similar a la licitación pública abreviada. 44.000 soles o 8 UITs hasta los 485.000 soles. Y ahí, como les mencioné, tenemos concurso público para evaluadores expertos de 44.000 a 100.000. Ya, concurso público para gerentes de proyectos y lo que son subastas inversas electrónicas. Y como podrán ver, hay para bienes y para servicios y no tiene tope. O sea, desde las 8 UITs hacia arriba. Comparación de precios desde las 8 UITs hasta los 100.000 soles. Y de ahí tenemos la contratación directa que puede abarcar todos los rubros, pero la contratación directa son procedimientos de selección especiales. Digamos, vamos a tocar un poco sobre los procedimientos de selección competitivos. Durante los procedimientos de selección competitivos, en los que son sin modalidad, vamos a tratar estas fases. Y las fases inicia con la convocatoria, como les mencioné. Luego de que nosotros convocamos en el portal SEACE, inicia el registro de participantes. Y el registro de participantes es hasta el día anterior a la presentación de ofertas, donde cualquier empresa que tenga usuario y clave del SEACE o del RNP va a poder presentar sus propuestas, inscribirse y presentar sus propuestas. Luego vienen los cuestionamientos a las bases. ¿Qué quería decir esto? Cuando nosotros realizamos una convocatoria, ya sea para bienes, para servicios o para obras, que no sean las modalidades diferenciadas, ojo, los postores que se van inscribiendo, o sea, las que se van registrando como participantes, pueden realizar consultas y observaciones durante un periodo de tiempo. ¿Por qué? Porque muchas veces, para poder ajustar los requerimientos, para saber todas las condiciones que se necesitan para ejecutar el servicio, ¿correcto? O entregar los bienes, las consultas y las observaciones. Cualquier postor que esté inscrito puede realizarlos durante el periodo de tiempo. Luego, culminado este plazo, se cierra la etapa de formulación de consultas y observaciones e inicia la etapa de
absolución e integración. La absolución es dar respuesta a las consultas y observaciones. Y esta respuesta no es simplemente decir, bueno, acojo, no acojo o no responderles. Tenemos que responderles de manera obligatoria todas las consultas y observaciones, una por una, ¿correcto? Y esta absolución tiene que ser sustentada, ya sea técnica o normativamente. Y si es posible, ambas. Yo no puedo decir simplemente, no lo acojo, o si lo acojo, o así lo quiere el área usuaria, o no satisface mi necesidad, ni nada por esto. Yo tengo que tener un criterio de por qué no lo estoy aclarando, o por qué no estoy corrigiendo cierto punto. ¿Ya? Ahora, después de absolver las consultas y observaciones, eh, muchas veces el requerimiento o las bases se les realizan modificaciones. ¿Por qué? Porque te pueden decir, oye, mira, tú dices que quieres que sea instalado, pero no me dices cómo, dónde y cómo quieres que sea instalado. Aclárame ese punto. Y como son condiciones de instalación, eso tiene que estar incluido en el requerimiento. Por eso tú al modificar este requerimiento, vas a modificar las bases iniciales. Por lo tanto, tú tienes que hacer una integración. O sea, integras lo que has absuelto con tu requerimiento inicial o bases iniciales. Y realizas las bases integradas y las publicas también en el portal SEAS. Ahora, en el caso de las modalidades no abreviadas, ¿ya? Cuando los postores, o que diga, cuando los participantes, mejor dicho, no están conformes con tus respuestas o cómo has integrado las bases, pueden emplear el recurso de elevación, ¿ya? ¿Y esta elevación qué es? Van y se presentan o pagan una tasa ante la OSE, que es el organismo especializado en las contrataciones del Estado, quien se encarga de supervisar las contrataciones. Van y prácticamente es como que van y se quejan con el papá, por así decirlo. Y le dicen, oye, él ha respondido así, pero no debió haber respondido así, yo quiero que respondas. Y el OSE va a servir de intermediario para verificar, como un intermediario, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque la entidad lo quiere de una forma y el proveedor lo quiere de otra forma. Y tiene que verificar quién tiene la razón, por así decirlo. ¿Por qué? Porque los proveedores van a buscar o van a pitear para su lado, por así decirlo. Van a quererlo manejar de su forma en algunos casos. O algunas entidades a veces quieren direccionar. Y ahí es lo que se trata de evitar. Ahora, eso es en los procedimientos que son sin modalidad. En los procedimientos abreviados no existe esta etapa. Pero eso no exime de responsabilidad de las entidades públicas de responder de manera idónea e integrar de manera idónea. ¿Por qué? Porque de igual manera se puede quejar a la OEC, pero ya no por un proceso de elevación, sino como una denuncia ciudadana, o ante el órgano de control interno, ¿ya? O de igual manera pueden hacerle conocer al titular de la falta que tú estás conociendo, ¿ya? Y se puede declarar nulo el proceso. ¿Qué más? Evaluación de ofertas técnicas y económicas. Después de que se ha cuestionado las bases, después de que hubo las consultas de observaciones, después de que le respondimos e integramos todo, ¿ya? Los proveedores tienen también un plazo adicional y durante este plazo ya preparan sus ofertas. ¿Por qué? Porque ya tienen todas las reglas finales, o sea, las reglas definitivas, ¿ya? Y luego presentan su oferta. Y al día siguiente de presentado su oferta, los evaluadores inician con la etapa de evaluación de las ofertas técnicas y económicas. Y esta evaluación de las ofertas técnicas y económicas tiene las siguientes etapas: admisión de ofertas, calificación, evaluación técnica y evaluación económica. La evaluación técnica son verificar si ha presentado las declaraciones juradas, más que todo, y las fichas. Presentación, más que todo. Luego vamos a la calificación, si cumple la experiencia, el personal clave, entre otros. Luego iniciamos con la evaluación técnica. Si yo he pedido que mejoras, por ejemplo, o pedido que tenga alguna ISO o alguna certificación en la empresa que me asegure la calidad,
Eso es la evaluación técnica. Y luego seguimos con la evaluación económica, que es el precio. Por último, las empresas que hayan pasado por todos estos filtros, ya le hacemos un orden de prelación, primer lugar, segundo lugar, tercer lugar. Y el primer lugar, si es que se encuentra dentro de nuestro presupuesto, le otorgamos la buena prueba. Es decir, le decimos, oye tú, empresa, tú eres la ganadora. Anda preparándote para suscribir contrato. ¿Por qué? Porque después de haber otorgado la buena prueba, existe un periodo de consentimiento. Y durante este plazo de consentimiento, los proveedores que quedaron en segundo, tercero, cuarto lugar, o los que fueron admitidos, pueden decir, oye, el comité o el evaluador no han revisado bien, se han equivocado en esto, en esto, en esto, y corresponde que mi oferta sea declarada ganadora. ¿Ya? Eso se llama apelación, o sea, apelan los resultados, apelan el otorgamiento de la evaluación. Ahora, sigamos, la convocatoria, como les dije, tiene condiciones, medios, publicación e información. ¿Cuáles son sus condiciones? Su condición es es la de tener el expediente de contratación aprobado, tener un evaluador designado y tener aprobadas las bases. Si yo no tengo estas tres, y también, bueno, para tener el expediente de contratación aprobado necesitamos tener la certificación y o previsión. Pero si no cumplen esas tres condiciones, no podemos iniciar con la fase de la convocatoria. De ahí, ¿cómo convocamos? ¿Cuál es el medio para convocar? Es a través de la plataforma SEACE de la Plalicop. También se pueden hacer uso de otros medios, adicional al SEACE Plalicop, ojo, porque si yo no lo hago en el SEACE de la Plalicop, no se entiende por convocado. Yo apenas registre y le doy check a convocar, ya está convocado el procedimiento de selección. Pero adicionalmente, yo como entidad puedo difundir que he convocado un procedimiento de selección por medio de los diferentes redes sociales que tenga, pues, ¿no? En alguna página web, sus redes sociales, medios de prensa escritos, medios de prensa televisivos, entre otros. Pero son complementarios al SEAS. No es que lo reemplace, solamente son complementarios. De ahí, ¿qué tenemos? La publicación. Cuando hacemos la convocatoria, publicamos un cronograma. Y en este cronograma indicamos de qué fecha a qué fecha se van a realizar las consultas o observaciones. Hasta qué fecha vamos a responderlas o absolverlas. Y hasta qué fecha van a presentar sus ofertas. ¿Qué más? Se publica las bases del procedimiento administrativo. Procedimientos con cuantía como el punto de referencia se publica la cuantía de contratación. Por ejemplo, en el caso de obras, ya que normalmente la cuantía de la contratación es pública, porque los proveedores van a verificar mi estructura de costo y luego van a presentar ofertas, ahí va a ser el precio va a ser público, ¿no? ¿Qué más? Información. Vamos a publicar identificación, domicilio y RUC de la entidad. Vamos a identificar el procedimiento de selección. ¿Por qué? Porque les van a dar tienen una codificación, por así decirlo, los procedimientos de selección. Luego tenemos la descripción básica del objeto. ¿Para qué? Para que los postores tengan conocimiento de cuál es el objeto de la contratación y vean si se inscriben o no. ¿Por qué? Porque no es lo mismo vender combustible que dar un servicio de refrigerio. Por eso siempre tiene que estar claro el objeto. Ahora vamos a tocar un poco sobre el cronograma de los procedimientos de selección. En lo que son los cronogramas, ya, tenemos un plazo mínimo general y se puede modificar este cronograma. Ahora, el plazo entre la fecha de la convocatoria y la presentación de ofertas, ya, no puede ser inferior a 22 días hábiles. ¿Eso en qué casos me dirán, profesor? Eso en el caso de concurso público y licitación pública. ¿Ya? 22 días hábiles desde el día siguiente convocado.
Y en el caso de las modalidades abreviadas, ¿ya? Manejan otros plazos, ¿ya? Para la presentación de ofertas. En el caso de concurso público y licitación pública no puede ser menor a 7 días hábiles. Modificación del cronograma. Ahora, dentro de los plazos del procedimiento de selección, como les mencioné, hay una etapa de la absolución de las consultas, observaciones y la integración de las bases, ¿ya? Eh, Esta absolución, por normativa, no tiene un plazo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo absolver o responder una consulta que 20, 30, 40, 50 consultas. ¿Ya? Es por eso que la norma no ha establecido un plazo. Pero ¿qué ha hecho? Ha generado que nosotros publiquemos un tentativo. Digamos, yo voy a absolver en un día, pero si son bastantes, puedo postergar. Ya no va a ser un día, van a ser 2, 3, 4, 5, no sé, lo que se demore la entidad. Ya, el sistema les va a permitir. Y por eso dice que me permite modificar el cronograma. ¿Por qué? Porque con esta modificación los proveedores van a tener en claro qué fecha tienen que presentar su oferta. De ahí tenemos la reducción excepcional del plazo. En los procedimientos de selección que hayan tenido anuncio de contratación futura con una anticipación de días en el calendario de la fecha convocatoria, el plazo entre la convocatoria y la presentación de oferta puede reducirse. ¿Qué pasa? La contratación futura es un mecanismo donde la entidad publica el requerimiento y les indica a todos los postores, porque lo hace a través del SEACE, les dicen, oye tú, postor, oye, hagan ustedes postores por si acaso, la entidad XXXXX va a contratar, no sé, combustible, o no sé, un servicio de pintado. Y por lo cual les presento las bases. Y en este caso los postores van a agarrar y hacer observaciones, consultas, entre otros. ¿Para qué? Para que pueda corregirse este requerimiento antes de ser convocado. Y en este caso, pues no, por eso se acortan los plazos. ¿Por qué? Porque vamos a reducir el plazo de consultas y observaciones. Ahora, después de la etapa de la convocatoria, tenemos el registro de participantes. En este registro de participantes se realiza a partir del día siguiente de haber convocado. ¿Ya? Y es de uso obligatorio. ¿Qué quiere decir? Aquel proveedor que no esté registrado como participante no puede presentar ofertas. Si te presentan ofertas, bueno, no, y es más, no van a poder presentar ofertas, porque si tú no estás registrado como participante, no vas a poder registrar o presentar tu oferta. ¿Por qué? Porque la oferta se presenta a través del SEACE y no vas a poder acceder al SEACE si no estás registrado como participante. ¿Qué más? Registrarse como participante es gratuito, ¿ya? Y es electrónico, es a través de la Pladicop. Lo único que tienen que hacer ustedes es buscar su clave y usuario del RNP. Y bueno, ¿qué más? Todo, bueno, tipos de registro, según la modalidad del procedimiento de selección. En el caso de lista abierta, se usa para lo que es promover y puede, bueno, como les dije, lista abierta. Cualquier proveedor interesado puede registrarse e inscribirse como participante. De ahí tenemos la lista abierta con invitación. La entidad invita a determinados proveedores sin excusar que otros interesados también puedan registrarse. ¿Ya? Y luego hay lo de lista cerrada. Solo pueden registrarse los proveedores que han sido invitados. Lista abierta es licitación pública, concurso público, licitación pública abreviada, concurso público abreviado, subasta inversa electrónica, entre otros. ¿Correcto? Lista cerrada o lista abierta con invitación son las comparaciones de precio, pues, ¿no? Porque yo invito antes de. Luego tenemos la lista cerrada, que son lo que es las contrataciones directas, o las que se denominan ahora como contrataciones no competitivas.
En estos casos, con invitación esa se puede realizar exclusivamente a través del CAC, la Pladico. Les repito, les recalco el cuestionamiento de las bases y las consultas de observaciones. Como les mencioné, todo participante inscrito puede formular consultas y observaciones a las bases y estas se realizan a través del CAC. Las consultas son solicitudes de aclaración u orden u pedido de cualquier extremo de las bases. Observaciones, supuestas vulneraciones a la normatividad o contratación u otra normativa que tenga relación al objeto de la contratación. ¿Por qué? Porque me ha pasado, pues, ¿no? Que había una entidad ya, que no estaba considerando una normativa en su requerimiento y esto pudo haber ocasionado deficiencias en la contratación y durante la ejecución contractual. Y los proveedores, pues, ¿no? Dijeron, oye, tú para este tipo de contratación necesitas tener esto y por lo tanto puedes haber corregido durante esta etapa. Cuando no se formulan las consultas y observaciones dentro del plazo que establece la norma, la postora, ¿ya? O el postor bueno, en el caso que no se formulen por el postor o postora, la entidad contratante puede modificar este cronograma, ¿ya? Y decir, pues, ¿no? Que ya no, y publicar las bases sin modificación, pero de igual manera se va a denominar bases integrales. ¿Qué más? Tenemos la parte de la absolución de las consultas y observaciones y la integración de bases. Como les mencioné, esto lo va a realizar el evaluador. Y en este caso, el evaluador puede ser oficial de compra, puede ser comité o puede ser jurado. Y en este caso, los evaluadores son los que elaboran el pliego de absolución de consultas y observaciones. Ojo, no el área usuaria. Los evaluadores son los que realizan la absolución. ¿Puede pedir apoyo al área usuaria haciendo consultas técnicas? Sí, puede hacerlo, ¿ya? Pero es su responsabilidad absolver, en el cual debe indicar expresamente si se acoge parcialmente, se acoge totalmente o si no se acoge, ¿ya? ¿Qué más? Las bases integradas deben incorporar todas las modificaciones previstas en el pliego absolutorio. Y el pliego absolutorio y la integración de bases se notifican el mismo día a través del CAC, la cual es una plataforma de la Pladicop. Si hay diferencia entre el pliego absolutorio y las bases, prima el pliego absolutorio. ¿Por qué? Porque es lo que uno ha respondido de manera directa. Bueno, si durante una consulta de observación corresponde precisar o ajustar el requerimiento inicial, el oficial de compra, el comité o el jurado, según corresponda, en coordinación, realiza las propuestas de modificación y solicita al área usuaria su no objeción. ¿Qué quiere decir? Bueno, dice, realiza la coordinación con el jurado, realiza las propuestas y la modificación. O sea, yo, evaluador, hago la absolución y tengo las propuestas de absolución y la propuesta de modificación. Y le digo al área usuaria, oye, estoy absolviendo de esta forma y estoy modificando esto. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Y el área usuaria va a tener que revisar y decirte, no estoy de acuerdo o sí estoy de acuerdo, ¿ya? ¿Para qué? Para poder sacar una solución de manera más idónea. El área usuaria debe sustentar su no objeción en caso corresponda, pues, ¿no? Y solo si esta no satisface su necesidad. Los evaluadores pueden optar por modificar el requerimiento conforme a lo citado por el área usuaria o devolver el expediente de contratación a la dependencia encargada de contrataciones a fin de que evalúe el expediente, bueno, de contratación, porque puede declararse nulidad del procedimiento de selección. ¿Qué más? En obras bajo el sistema de entrega solo construcción, la entidad de requerimiento implica el replanteo y del expediente técnico en los evaluadores, remite la consulta u observación al órgano encargado de los expedientes técnicos de conformidad para su opinión.
Bueno, chicos, vamos a tomar un pequeño break antes de dar continuidad de 3 minutos. Son las 4:29, 4:32, retomamos. De igual manera pueden ir haciendo sus consultas. Ahora sí, retomamos. En este caso, chicos, no se olviden de que pueden hacer consultas a través del chat. Ya, vamos a continuar. En cuanto a la elevación de los cuestionamientos al pliego de absolución de consulta de observaciones, bueno, les dije que los procedimientos sin modalidad, o sea, las licitaciones públicas y concursos públicos, los participantes pueden solicitar que se eleve los cuestionamientos al pliego de absolución, así como a las bases integradas. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que estos sea revisado por la OSE. ¿Ya? Ahora, este plazo para elevar ya es de 3 días después de notificado. Las supuestas vulneraciones a la norma y principios tienen que estar detallados, pues, ¿no? La entidad registra en el SEACE el expediente de contratación completo y el archivo digital y el archivo de las bases en formato Word dentro de los 4 días hábiles de vencido el plazo para solicitar la elevación. El pronunciamiento debe estar motivado e incluye la revisión de oficio de cualquier aspecto de las bases. ¿Qué quiere decir? Bueno, que el OSE, muy aparte de poder evaluar los cuestionamientos, hace una revisión integral del requerimiento. ¿Ya? Y los corrige o los modifica en el caso corresponde. O puede declarar nulo todo el procedimiento de selección. ¿Qué más? Se notifica a través del SEACE de la PLADICOP. Si se contempló la difusión de requerimiento o la interacción con el mercado, puede omitirse esta elevación. Sigamos. La evaluación de ofertas inicia con la presentación, la cual se realiza también a través del SEACE. Inicia también desde las 001 horas hasta las 23:59 horas del día que está programado en el portal SEACE. ¿Qué quiere decir? Digamos, si la presentación de ofertas va a ser el día lunes, 9 de febrero, solamente ese día pueden registrar ofertas desde la madrugada, o sea, desde las 00 horas con 1 minuto hasta las 23:59. ¿Por qué? Porque apenas cumple las 24, ya es martes, bueno, y ya el sistema se va a cerrar y bloquear de manera automática. No les va a dejar presentar ofertas. ¿Qué más? La admisión. La admisión inicia con la verificación de la presentación de los documentos exigidos conforme a lo estipulado en el artículo 69 del reglamento. Luego, las empresas o los postores que pasen la etapa de admisión, se inicia la etapa de calificación y solo se califican los que fueron admitidos. Bueno, calificar conforme a los requisitos previstos en las bases, que pueden ser experiencia de la empresa, formación académica del personal clave, experiencia del personal clave, equipamiento estratégico, infraestructura estratégica, entre otros. ¿Ya? De ahí tenemos lo que es la evaluación, que solo se evalúa las ofertas calificadas y se evalúa conforme a los factores y puntajes previstos en las bases. La presentación de ofertas se realiza a través de la PLADICOP, en caso de licitación pública o concurso público en un plazo no menor de 7 días hábiles después de integrado, de publicado las bases integradas o después del pronunciamiento de la OSE. En procedimientos en los que no haya consultas y observaciones, no menor a 6 días. O sea, ¿qué quiere decir? En el caso de las modalidades abreviadas, no, que en el caso de lo que es subasta inversa electrónica, que no existe la etapa de consultas observaciones, o en el caso, pues, ¿no?, de los procedimientos como son las contrataciones directas, este plazo es no menor a 6 días, o sea, es lo mínimo que puede durar. ¿Qué más? En cuanto a comparación de precios, el plazo desde la convocatoria hasta la presentación es no menor de 3 días hábiles, o sea, va a demorar 3 días hábiles ese procedimiento de selección. Se presentan en español
acompañados de su respectiva traducción por traductor público, colegiado o juramentado, ¿correcto? ¿Por qué piden esto? Porque está dentro de las normas de traducción de documentos, ¿ya? Y el reglamento y la ley de contrataciones lo extraen de ahí. Por ende, o sea, todo documento debe ser presentado en idioma español porque es el idioma oficial del país. Promesa de consorcio con firmas electrónicas o en su defecto con firmas legalizadas. Incluye documentos que acreditan el cumplimiento de los requisitos de calificación o aquella que sustente el otorgamiento del puntaje conforme a los factores de evaluación. Y puede contener documentación que acredite el cumplimiento de las especificaciones técnicas de haberse determinado en la estrategia de contratación. La admisión de ofertas es la acreditación de la representación, el pacto de integridad, la declaración jurada de acuerdo al artículo 33 y la promesa de consorcios en caso corresponda. Puede pedirse documentación que acredite las especificaciones técnicas. ¿Qué pasa? Normalmente dentro de las declaraciones juradas que presentan, hay una que indica que el proveedor, bueno, declara que cumple con lo que estamos solicitando, pero adicionalmente la entidad puede decirle, o sea, puede no confiarse solo de la aclaración jurada, sino puede pedir que presenten fichas, folletos, manuales e instructivos, entre otros, para acreditar las características técnicas de lo que nos están ofertando. ¿Por qué? ¿Por qué les menciono esto? No es lo mismo contratar o comprar formatos o recibos, ¿ya? O comprar clavos, por así decirlo, que comprar un servidor, que comprar, no sé, un equipo GPS o entre otros. En esos casos, que son equipos complejos, lo que hacemos es pedir fichas, manuales, instructivos, folletos, entre otros, para poder verificar que lo que nos están ofertando cumplen técnicamente con lo que estamos requiriendo y puedan satisfacer nuestra necesidad. Requisitos de calificación. Los requisitos de calificación son los que se han establecido en la estrategia de contratación y su cumplimiento es acreditado conforme lo indican las bases. Y las bases determinan los tipos de requisitos de calificación a considerar dependiendo de la modalidad del procedimiento de selección. Y en estos casos tenemos los siguientes tipos. Capacidad legal. ¿Y qué es la capacidad legal? Es encontrarse apto para ejecutar la actividad económica. Como por ejemplo, bueno, si tú quieres vender combustibles, creo que tienes que tener permiso de la OSINERMIN. Si tú quieres vender químicos, tienes que tener permiso de SUNAT y de la DIRESA, si no me equivoco. Si tú quieres prestar servicios de limpieza o servicios de seguridad como empresa, tienes que tener autorización del Ministerio de Trabajo para ser una empresa que va a prestar servicios de intermediación laboral. Y en el caso de seguridad, adicionalmente tiene que tener permiso de la SUCAMEC, entre otros. Bueno, eso es la capacidad legal. O sea, tener la acreditación para poder ejercer la actividad económica o la actividad en materia de contratación. ¿Por qué? Porque no cualquier empresa puede prestar esos servicios. Porque me ha pasado, una entidad estaba contratando los servicios de limpieza y servicios de seguridad a una empresa X, ¿ya? Y esa empresa no tenía los permisos. ¿Qué llegó? Nos llegó multa como entidad, ¿ya? Y le llevó multa al contratista porque no podía ejercer esa actividad económica. ¿Y qué va a meritar eso? Responsabilidades a los funcionarios que generaron o que ocasionaron esa deficiencia en la contratación, que en este caso pueden ser el usuario y la dependencia encargada de las contrataciones. ¿Qué más? La experiencia del postor en la especialidad refería a la destreza adquirida por el postor en el desempeño de las labores consideradas iguales o similares al objeto de la contratación. Ahora, la experiencia del postor en la especialidad se mide en dinero, ¿ya? En monto contratado, no se mide en cuántos años tiene la empresa. Eso no es válido, porque puede haber tenido la empresa, no sé, 20 años de creación, pero facturó solo 30.000 soles en todos los 20 años. Como puede ser una empresa que tiene 2 meses o 3 meses de creación, pero ya tiene contratos por 30, 40, 50, 60.000 soles. ¿Ya? Por eso la experiencia de la empresa no se mide en tiempo. Bueno, no hablemos de empresa, experiencia
del postor, no se mide en tiempo, se mide en monto facturado. De ahí tenemos capacidad técnica y profesional. Por eso, hay que diferenciar postor de personal clave. El personal clave sí va a acreditar capacidad técnica y profesional. ¿Y qué significa eso? Capacidad profesional, su formación académica. Capacidad técnica, su experiencia, pues, ¿no? Por eso, ahí yo sí le pido experiencia en años. Ya, al personal clave se le pide en años la experiencia, o en días o en meses, pues, ¿no? Pero a la empresa o al postor se le pide en monto facturado. Condiciones de participación en el consorcio. ¿Por qué? Porque puedo yo restringir cómo se va a consorciar las empresas. Porque no es lo mismo que se consorcien 2 empresas, que se consorcien 3, 4, 5, 20 empresas. Las responsabilidades están distribuidas entre todos y a veces es un poco complicado ya estar tratando con varios proveedores o varios responsables. Capacidad económica. Es una condición obtenida a partir de la evaluación de los antecedentes financieros que se demuestren que se encuentra posibilitado para cumplir con las obligaciones contractuales. De ahí tenemos la evaluación económica de ofertas. Ya, de manera simultánea con la evaluación técnica, en el caso la oferta económica sea un factor de evaluación. De manera posterior a la evaluación técnica, en cuanto a la oferta económica se evalúa luego de realizar la evaluación técnica de la oferta o solo respecto a aquellos proveedores que hubieran obtenido un puntaje mínimo en dicha evaluación. En el caso de bienes es simultáneo, ¿correcto? En el caso de servicios es posterior. Con lances, permite a los postores mejorar los montos de sus ofertas a través de lances. Y esto se hace en lo que es subasta inversa electrónica. Ahora, cuando nosotros ya hemos realizado todas las evaluaciones y los postores han pasado todas las etapas, antes de otorgar la buena pro, tenemos que verificar que la oferta del postor esté dentro de nuestro presupuesto, o sea, de nuestro valor estimado o la cuantía que hayamos determinado. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos dar buena pro o suscribir contratos si es que no tenemos el presupuesto necesario. ¿Ya? Y es por eso que la normativa ha previsto un procedimiento cuando suceda esto. Cuando la oferta del postor ganador sea superior a la cuantía de la contratación, la DEC en primera instancia gestiona la solicitud de ampliación de la certificación o previsión presupuestal. ¿Qué quiere decir? Primero pide más recursos a la entidad. En el caso la entidad no le dé más recursos o le dé recursos y aún así no sean suficientes para poder atender la necesidad, para poder cubrir todos los gastos o los costos, previamente a la adjudicación de la buena pro, los evaluadores negocian con el postor que obtuvo el puntaje mayor y le pide su reducción de ofertas. Dile, oye, le mandamos una carta, le decimos, oye, postor, tu oferta supera mi cuantía. Solicito que la reformules y hagas una rebaja. El postor puede rebajarse o puede no rebajarse, ya es decisión de él. En el caso que opte por rebajarse y aún así supere nuestro monto, ya se rechaza la oferta. En segundo punto o el segundo orden de prelación, ya como ya no hay posibilidad de reducir la cuantía o el monto ofertado, se reducen determinadas prestaciones. ¿Por qué? Porque puede ser que yo, entidad, estoy exigiendo demasiado. Ya, y voy a reducir, digamos, y reducir condiciones o reducción de determinadas prestaciones o condiciones de requerimiento para previa no objeción del usuario, para poder negociar nuevas condiciones, pues, ¿no? Y poder otorgar la buena prueba. Y en el caso que el postor no acepte la reducción del monto o la reducción de las prestaciones o condiciones de requerimiento, se procede a negociar con los siguientes postores en orden de prelación hasta que
Alguno acepta o si ninguno acepta, se declara desierto el procedimiento de selección, o sea, se rechazan todas las ofertas. Ahora, para la evaluación económica tenemos una fórmula, ¿ya? Que es el puntaje de la oferta económica a evaluarse es igual a el monto de la oferta económica más baja multiplicado por el puntaje máximo dividido entre el monto de la oferta económica. Y ahí nos va a dar el puntaje para determinar el orden de prelación. Igual, en obras también tiene sus particularidades. Tenemos los procedimientos de selección bajo el sistema de diseño y construcción, donde los postores realizan ofertas económicas de dos rubros. Uno es el costo de la ejecución de la obra y el otro es el costo de diseño. De ahí tenemos bonificaciones durante la evaluación. Durante las modalidades abreviadas, las bases estándar van a contemplar bonificaciones para las empresas que sean micro y pequeñas empresas. ¿Por qué? Porque el Estado peruano busca promover ya una diversidad y si hay micro y pequeñas empresas, a ellas les damos una bonificación adicional para que puedan competir con las grandes empresas. ¿Por qué? Porque las grandes empresas, al ser grandes, tienen mayor liquidez, mayor capital, por lo tanto pueden hacer compras por escala y sus precios pueden ser inferiores y a veces las MIPES no pueden competir contra ellos. Y como el Estado busca fomentar, diversificar la economía, entre otros, da un puntaje, pero solo en las modalidades abreviadas. Tratándose de empresas de servicios en general, o de contrataciones de servicio en general, consultorías y obras que se presten o ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuya cuantía no supere los 200.000 soles para la contratación de servicios en general y consultorías, o no supere los 900.000 en el caso de obras, las bases contemplan una bonificación del 10% sobre el puntaje total para los postores que tengan o cuenten con domicilio en la provincia donde se presta el servicio o se ejecuta la obra o las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. Y el domicilio es consignado en la constancia de inscripción del RNP. ¿Qué quiere decir esto en español? El Estado peruano, a manera de descentralizar ya el país, ¿por qué? Porque las grandes empresas y la mayoría de empresas se encuentran en Lima, ya, a medida de que las empresas locales puedan ganar contratos con el Estado y así que éstas contraten a la población local y mejorar la economía local, ha dicho que para las contrataciones que sean menores a 200.000 van a dar puntaje adicional a las empresas que sean de la localidad o colindantes. Y les pongo un ejemplo de ello. Vamos a ver acá. Provincia de Tacna y Moquegua. Les voy a mostrar esto con un ejemplo, pero me alcanza el tiempo. Está un poco lento el internet, van a disculpar, la red de la universidad está un poco lenta. Les voy dando un ejemplo, bueno. Provincias colindantes. Tacna, ¿cuáles son sus provincias? Jorge Basadre, Candarave, Tarata y Tacna, ¿sí o no? Ahora, de Tacna, si es una contratación de una entidad que se encuentra en la provincia de Tacna y la prestación se va a ejecutar en la provincia de Tacna, ¿ya? ¿Cuáles son las provincias colindantes? Las provincias colindantes son Jorge Basadre, Candarave y Tarata. Si es que hay una empresa de Tacna, va a tener la bonificación del 10%. ¿No? Si hay una empresa que tiene dirección Jorge Basadre, tiene 10%. Pero si hay una empresa que tiene dirección en Moquegua o en Puno, y la contratación es para la provincia de Tacna, no van a tener puntaje adicional. Pero si la contratación es en la provincia de Candarave, ya, las provincias de Moquegua y Puno que colinden con Candarave
van a poder tener una bonificación adicional. Ahora sí, sigamos. Espero que me haya entendido ese punto. Ahora, hay ocasiones en que las empresas empatan y me indica la norma, cuando dos o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se efectúa observando los siguientes criterios. Y el primer criterio es lo siguiente: el postor que haya obtenido el mejor puntaje técnico tiene prioridad. Por más que sea, por más que tenga la oferta más barata el otro postor, por lo que ha tenido más puntos, el puntaje técnico va a primar. Segundo criterio, en el caso de empaten, en el puntaje técnico también. Ya, el postor que sea microempresa o pequeña empresa y esté integrada con personas con discapacidad o un consorcio conformado en su totalidad por estas empresas, siempre que acredite tener tales condiciones de acuerdo con la normativa de la materia, tiene la prioridad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el Estado busca fomentar que las empresas contraten personal con discapacidad. Bueno, ¿por qué? Porque en el caso de empates en procedimientos de selección, ellos van a tener no una bonificación, van a tener una prioridad ante otro tipo de empresas. La buena pro se otorga al postor que sea microempresa o empresa o un consorcio. Ya en el caso de que no existan, pues no, microempresas o pequeñas empresas que tengan personal con discapacidad, basta que sean microempresas y ya tienen un criterio extra. Bueno. Pero aún así, no haya o todos cumplan las condiciones, el último criterio es a través de sorteo. Y ese sorteo no es que ustedes dirán, está bañado el sorteo, que los miembros del comité están eligiendo a dedo quién va a ser ganador. No es así. Ese sorteo no es de manera física, no es que yo saco un papelito o tiro un dado o contrato un notario para que haga la verificación, no. Este sorteo se realiza a través del SEACE. El SEACE de manera automática va a indicar cuál va a ser el orden de prelación. ¿Qué más? Subsanación. ¿Qué se puede subsanar? Ya, durante los procedimientos de selección, las ofertas no siempre son perfectas, tienen deficiencias. ¿Ya? Y en estas deficiencias, pues, bueno, me ha pasado y he visto, pues, ¿no? Que en las convocatorias para contratar personal, descalifican, no folió la página tal, no firmó la página tal, no adjuntó o está borroso el DNI, es elegible, y descalifican a las personas en las convocatorias de personal, ¿sí o no? ¿Ya? Esos criterios no aplican bajo la ley de contratación. ¿Por qué? Porque yo en la primera clase les hemos dicho, nosotros nos regimos bajo los principios de la contratación pública. Principio de eficacia y eficiencia, ¿ya? Principio de igualdad de trato, entre otros. Que no me haya foliado una oferta, ¿ya? ¿Es un criterio técnico aceptable para rechazar en primera su oferta? No. ¿Ya? Es por eso que la normativa me da ciertos criterios que pueden ser subsanados. Indica lo siguiente: ¿qué se puede subsanar? Se puede subsanar alguna omisión o corrección de algún error material o formal, siempre que no tenga el contenido esencial de la oferta. ¿Qué quiere decir? Si yo en un formato o una declaración jurada me equivoqué en llenar la información, los evaluadores tienen que pedirme que lo corrija y me dan un plazo para ello, ¿no? Si yo no lo corrijo dentro de ese plazo, ahí sí ya es mi culpa, proveedor. No soy un proveedor que está al tanto o hace seguimiento, pues, ¿no? Por lo tanto, ahí sí descalifican. Siempre y cuando me hayas dado la opción a subsanar. Ojo, dice omisión o corrección de algún error material o formal. No es lo mismo no haber presentado el formato, porque me ha pasado que hay evaluadores que dicen ya, no presentó el anexo 1, pero dice que es la omisión o corrección de algún error material o formal. Omisión es o no haber llenado algún dato, pero no es la no presentación, que es una cosa distinta. Póngalo claro. La no presentación de un documento sí no es subsanable, salvo que
sea un documento emitido por una entidad pública o privado ejerciendo función pública, como que la vigencia poder es un ejemplo, o el DNI, que es otro ejemplo. ¿Por qué? Porque es un documento emitido por una entidad pública ejerciendo función pública. ¿Por qué? Porque ese documento ya existía o ya existe. Ya hay la certeza de su existencia. Y en el caso de vigencia de poder, pues, ¿no? Tiene que tener fecha anterior a la presentación de ofertas. En el caso sea con fecha posterior a la presentación de ofertas, es como que no lo tuvo en su momento y ahí está la costo oportunidad, por lo tanto se le rechaza la oferta. O no se lo admite, que es el término correcto. Documentos emitidos por entidad pública o privada ejerciendo función pública, que es lo que yo les he mencionado. Correcciones. Corresponde la corrección de los horarios aritméticos en las modalidades de precios unitarios, esquema mixto. ¿Qué quiere decir? Normalmente, cuando hacemos contrataciones por precios unitarios, o las demás modalidades que están precisadas aquí, los postores presentan el precio unitario y el precio total. El precio total es la multiplicación del precio unitario por la cantidad. ¿Ya? Por ende, aquí va a primar el precio unitario consignado. Si hay una diferencia entre el precio total y el precio unitario, va a primar el precio unitario y los evaluadores van a hacer esta corrección y lo van a constatar en el acta y van a recalcular el precio total. ¿Qué más? El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un día hábil. ¿Qué quiere decir? Que yo, entidad pública, sí o sí tengo que darle un día para que subsane. ¿Qué más? Máximo 2 días hábiles prorrogables a 2 o 2 o más. ¿Qué quiere? Vamos a lo siguiente, a ver. Yo le doy un día para que subsane o máximo 2 días para que subsane. ¿Ya? Ahora, el proveedor puede pedir, decirme, oye entidad, yo necesito más días, así que dame 2 días más, que es el máximo adicional que le podemos otorgar. El otorgamiento de la Bona Pro, en la cual se define la oferta ganadora, se publica en el CEAS el mismo día de generada y debe incluir el acta de otorgamiento de la Bona Pro con los documentos que sustentan los resultados. Consentimiento de la Bona Pro. Cuando exista una oferta, se consiente al día siguiente. Cuando exista 2 o más ofertas, de acuerdo a su cuantía, tiene que esperarse unos días. Por ejemplo, en licitación pública y concurso público, se tiene que esperar 8 días hábiles para poder consentir. ¿Por qué? Porque durante estos 8 días hábiles, los postores que quedaban en segundo, tercer, cuarto lugar pueden presentar una apelación a los resultados. En el caso de las modalidades abreviadas, son 5 días hábiles de su notificación. ¿Ya? ¿Por qué es un menor plazo? Porque son procedimientos o contrataciones más simples o de menor complejidad. Consentida de la Buena Pro también, la DEC realiza la verificación de la oferta del postor ganador de lo que no consta o se hubiera verificado a través de la FU. Aquí vamos a verificar si los proveedores nos han presentado información inexacta. Y en el caso de encontrarse información inexacta, la entidad declara nula la Buena Pro y comunica al Tribunal de Contrataciones para que inicie con el procedimiento sancionador. Ahora, ¿por qué hay esta etapa de control posterior? Ustedes me dirán. Durante el procedimiento de selección, nosotros, los evaluadores, tenemos que trabajar bajo los principios que les mencioné. Dentro de esos principios está el principio de veracidad, donde nosotros, querramos o no, tenemos que dar por válido o verídico todos los documentos presentados. Y después de tener los resultados de la Buena Pro, ya iniciamos con el control posterior. ¿Qué quiere decir esto? Cursamos documentos para corroborar que los documentos que nos han presentado los proveedores o los postores se ajusten a la verdad. ¿Ya? Porque ustedes escucharán en las noticias. El comité de selección le dio la Buena Pro al contratista habiendo presentado documentación falsa. El comité se ha coludido y no es así. Nosotros, como servidores y evaluadores, ¿ya? Tenemos que dar por verídico la documentación, porque se supone que nuestra evaluación es rápida, ¿ya?
y el control se realiza después. Que se evidencie de manera posterior que el documento es falso no amerita responsabilidad para nosotros, porque estamos bajo los principios. Y la ley y las normas estipulan los procedimientos. No es que el comité se haya coludido ni nada por decirlo, es que el postor actuó de mala fe. ¿Qué más? Una vez consentido de la buena pro, se remite el expediente a la DEC para el perfeccionamiento del contrato. Cuando no se reciban ofertas o cuando no quede ninguna oferta válida, o cuando no se perfecciona el contrato, se declara desierto el procedimiento de selección. Ahora, vamos a hablar de la obligación de contratar. Después de consentida la buena pro, nace la obligación de contratar, o sea, la entidad tiene la obligación de suscribir contrato con el postor y el postor tiene la obligación de suscribir contrato con la entidad. Ya. Después, si la entidad tiene una negativa a contratar, tiene que justificarla. Puede ser por recorte presupuestal del objeto en materia del procedimiento de selección o porque desaparece la necesidad debidamente acreditada por norma expresa u otras causas injustificadas. Bueno, las causas injustificadas son bajo responsabilidad. Bueno, en este caso, cuando desaparece la necesidad, genera la imposibilidad de convocar en el mismo ejercicio presupuestal dicha convocatoria. Incumplimiento del postor, pérdida automática de la buena pro, sanción, imposibilidad física o jurídica sobrevenida a la buena pro. Requisitos para el personamiento del contrato. Que el postor ganador tenga su RNP vigente, no se encuentre impedido para contratar con el Estado, la capacidad libre de contratación suficiente en el caso de obras y la especialidad y categoría en el caso de consultoría de obras. Bueno, los requisitos para perfeccionar el contrato son las garantías, el contrato propiamente dicho, el CCI, documentos que acrediten con las facultades, propuesta de la institución arbitral y en el caso de obras, lo que es los profesionales clave. Bueno, plazos. Después de consentido, la buena pro, en el caso de las modalidades, en el caso de sin modalidad, bueno, en el caso ni siquiera de con modalidad o sin modalidad, en el caso de que la contratación amerite la presentación de la garantía de fiel cumplimiento, el plazo para presentar los documentos es de 8 días hábiles. Y en el caso de que no necesite garantía de fiel cumplimiento, el plazo para que presente la documentación para suscribir contratos es de 5 días hábiles. Y una vez presentada la documentación, la entidad tiene 3 días hábiles para suscribir el contrato o para hacer la revisión de dichos documentos y pedir la subsanación de dichos requisitos en el caso tengan errores. Ya. El plazo que les vamos a dar para subsanar estas observaciones no puede ser mayor a 4 días hábiles, desde el día siguiente de notificado al postor. Y en el caso de garantías, se pueden otorgar 4 días adicionales más. ¿Por qué? Porque lo que busca la norma es que se suscriba el contrato. Después de haber pasado todas las etapas, se supone que hemos encontrado el proveedor idóneo. Y es por eso que nos da la opción a subsanar. Y una vez que subsanen, en los próximos 3 días se tiene que suscribir contrato. Ahora, si la entidad no cumple en estos plazos para suscribir contrato o no quiere suscribir contrato, el contratista le requiere a la entidad y le otorga un plazo de 5 días hábiles para que se firme el contrato. Y si sigue el incumplimiento, el postor ya no está obligado a firmar contrato. Y si no se perfecciona por causa del postor, pierde automáticamente la buena pro. Y se pide al postor que ocupó, y una vez que se consienta esta pérdida de la buena pro, se requiere al postor que ocupó el segundo lugar en orden de prelación que presente sus documentos para suscribir el contrato. Verificación de multas impagas.
La entidad, antes de suscribir el contrato, dentro de su evaluación de los documentos, verifica en el SEACE de la Pladicop previamente a la suscripción del contrato si el proveedor tiene multas impagas por comisión de infracciones establecidas en la ley. En el caso se verifique que el proveedor tiene multas impagas o no se encuentren en procedimiento o se encuentra en procedimiento coactivo, se incorpora el contrato la cláusula de compromiso de pago de la multa estableciéndose durante la ejecución del contrato y la entidad puede retener de forma prorrateada hasta el 10% del monto del contrato para el pago o la amortización de las multas. Regla general se produce con la suscripción del contrato. Ahí inicia el perfeccionamiento. Ahora, en el caso de concurso público o licitación pública abreviadas y contratos menores, subastas, o sea, en caso de cualquier procedimiento de selección, se puede perfeccionar el contrato con la recepción de la orden de compra o servicio. Ojo, licitación pública y concurso público abreviados y los demás procedimientos de selección. Se puede perfeccionar con orden de compra o orden de servicio, siempre que esté previsto en las bases, criterio 1. La ejecución contractual no supere el año fiscal y debe incorporarse la cláusula de convenio arbitral. Licitación pública abreviada, concurso público abreviado y subasta inversa electrónica cuya cuantía ya sea equivalente a un concurso público abreviado o licitación pública abreviada, y no supera el año fiscal, se perfecciona con la notificación de la orden de compra o orden de servicio. ¿Qué más? ¿Cuándo culmina un procedimiento de selección? Y eso quiero que lo tengan claro. Culmina un procedimiento de selección cuando se perfecciona el contrato. Punto 1. Cuando se cancela el procedimiento de selección. Cuando se deja sin efecto el otorgamiento de la Bonapro por causa imputable a la entidad. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Porque me ha pasado, algunos logísticos confunden, indican, pues, ¿no? Oye, se resolvió el contrato, ya, la siguiente convocatoria, vamos a convocar como con segunda convocatoria, y no es así, porque en su momento existió un contrato y este fue resuelto. El procedimiento de selección finiquitó con la suscripción, se haya o no resuelto ese contrato. Igual, cuando se declara nulo un contrato, ¿correcto? El procedimiento de selección todavía ya ha culminado, no vas a convocar nuevamente bajo la misma nomenclatura, es una nueva nomenclatura. Igual, cuando se cancela el procedimiento de selección, y hemos visto que se cancela por presupuesto, pues, ¿no? Pero es cuando el presupuesto está destinado a situación de emergencia expresamente declarada, no es porque simplemente ya no quiero, no ganó el elegido, por así decirlo, ya no quiero contratar, digo que no hay presupuesto, no es así, no es esa situación. La norma busca defender y que los servidores no actúen de mala manera, como el ejemplo que les he mencionado. Cancelación del procedimiento. Como les mencioné, puede ser total o parcial y es antes de la adjudicación de la buena pro. Y la entidad no incurre en responsabilidad respecto a los proveedores que hayan presentado ofertas por la cancelación. Supuestos, fuerza mayor o caso fortuito, desaparece la necesidad de contratar o el presupuesto inicialmente asignado se destina a emergencias declaradas. Formalidades, resolución o acuerdo debidamente motivado por la autoridad de la gestión administrativa. Se comunica a los postores del SEACE a través del SEACE de la Pladicop y la imposibilidad de convocar el mismo objeto durante el ejercicio presupuestal, salvo que sea por recorte presupuestal. Ahora, vamos a tocar lo que son nulidad de los procedimientos de selección. ¿Qué es nulidad? Nulidad no es lo mismo que resolver el contrato. Y la nulidad hay en dos situaciones. En este caso vamos a hablar de la nulidad durante el procedimiento de selección. Y tiene ciertas causales y procedimientos. Dentro de las causales,
dictados por órgano incompetente. Ojo, ¿ah? Y no lo vean como que el servidor o funcionario o la oficina que llevó el proceso sea incompetente, o sea, tenga profesionales incompetentes. No es así. Incompetente se refiere a que no tiene las competencias de. Un ejemplo, pasa lo siguiente, a ver, hay funcionarios, servidores o supuestos especialistas en contratación pública que son mecánicos, que si en una entidad me aprobaba el expediente de contratación del administrador, cuando van a trabajar otra entidad, creen erróneamente que el administrador de esa nueva entidad también tiene que aprobar el expediente, y no es así, ¿ya? La norma estipula y expresamente que quien te aprueba el expediente es la autoridad de la gestión administrativa, y la autoridad de la gestión administrativa no es el administrador. Tú tienes que ver y hacer el análisis. Por ejemplo, en un ministerio, la autoridad de la gestión administrativa es el secretario general. En un gobierno regional, la autoridad de la gestión administrativa es el gerente general regional. En una municipalidad distrital o provincial, es el gerente municipal. En una empresa del Estado es el gerente general, ¿correcto? Ahora, esta función de aprobar expedientes puede ser delegada, ¿correcto? Pero tiene que ser delegada de la manera correcta, pues, ¿no? Mediante los documentos de gestión o con un acto resolutivo donde se le delega funciones. Y no siempre, no todas las entidades delegan las funciones. Por ejemplo, me ha tocado entidades que sí, el gerente municipal ha delegado la función al administrador, y en esa entidad el administrador te aprueba el expediente. Pero otra entidad no hizo esa gestión. Por lo tanto, el gerente municipal sigue teniendo la facultad de aprobar expedientes, pero el especialista o disque especialista o el funcionario que entró a trabajar dice, no, el administrador firmaba porque en esta otra entidad firmaba el administrador, así que aquí también tiene que firmar, y no es así. No han visto los documentos de gestión, no tienen los documentos de delegación de facultades. Por lo tanto, recae en el funcionario. Si no han delegado, sigue recayendo en el funcionario que la norma estipula. ¿Ya? Y me ha pasado, he visto entidades que han hecho aprobar expedientes por el administrador cuando el administrador no tenía la delegación de facultades. ¿O por qué? Es más, antes la norma anterior decía que el titular te aprobaba el expediente, pero el titular le había delegado la función al administrador. Pero eso era en el marco de la norma 3225, que para el marco de la ley 32069, que es la que estamos ya, no es vigente, ya no es aplicable. Y, ¿por qué? Porque el titular no tiene la obligación o la facultad de aprobar el expediente, lo tiene la autoridad de la gestión administrativa, que es diferente. Por eso yo les menciono, órgano incompetente es cuando las actuaciones han sido dictadas por una dependencia que no tenía las competencias para. Es como que me diera la certificación la oficina de administración, cuando el que me tiene que dar la certificación es presupuesto. Es un ejemplo, pues, ¿no? O cuando, no sé, a ver, el oficial de compras tenía que dar la buena pro, pero no lo dio el oficial de compras, lo dio, no sé, el jefe logístico, que no era el que estaba conduciendo el procedimiento. Primero tiene que haber sido cambiada la facultad. Otra función, o igual el comité de selección haya sido designado por alguien que no tenía las competencias para designar el comité de selección. Por lo tanto, las actuaciones han sido dictadas por órgano incompetente. Eso es, y por lo cual automáticamente todo el procedimiento de selección cae en un vicio de nulidad y tiene que declararse nulidad. Aquí no hay costo-beneficio. Durante el procedimiento de selección no hay costo-beneficio. Durante la ejecución contractual, o sea, cuando hay un contrato suscrito, ahí sí hay un costo-beneficio, pero antes de no existe. Es automático la declaratoria de nulidad. ¿Qué más? Contengan un imposible jurídico. ¿Qué quiere decir? Que tú quieres contratar a algo que la norma lo prohíbe. ¿Qué más? Prescindan de las normas esenciales del procedimiento. ¿Qué quiere decir? Pues no has hecho una segmentación y has convocado, o no has hecho la estrategia y has convocado, o no estás absolviendo, o no estás haciendo alguna etapa, y por eso prescinden de las normas esenciales.
o prescindan de la forma prescrita solo cuando sea insubsanable. ¿Qué más? Las autoridades competentes para declarar nulidad. Y la nulidad puede ser declarada por el tribunal al resolver una apelación o por la máxima autoridad de la gestión administrativa de oficio, solo hasta antes del otorgamiento de la buena fe. Después de esta, solo si existe un vicio trascendente que afecte la finalidad del contrato o si el adjudicatario está impedido de contratar. ¿Qué más? Otros vicios y continuidad del procedimiento. Se advierte que si se advierten, si se advierten otros vicios, la autoridad de la gestión administrativa puede autorizar la suscripción del contrato, siempre que cuenten con informes técnico y legal favorables basados en un análisis costo-beneficio, y esta decisión debe respetar los principios de la ley. Solicitud de nulidad. Si un participante postor solicita la nulidad por un medio distinto a un recurso de apelación, este trámite se realiza conforme al artículo 73 de la ley. ¿Qué quiere decir? Que tiene que canalizarse por un recurso de apelación. ¿Qué más? La nulidad debe ser declarada garantizando el derecho a la defensa, por lo que se requiere el traslado previo a los interesados. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo un vicio de nulidad, primero tengo que cursar documento del contratista, porque el vicio de nulidad puede decir, oye, hay presentación de documento falso, le curso al contratista, capaz el contratista dice, no, no es documento falso, sino que este señor, no sé, me ha metido una denuncia y me está perjudicando, y efectivamente tiene cómo corroborar que el documento no es falso y es verídico, es su derecho a la defensa antes de declarar nulo el procedimiento de selección. De ahí, los procedimientos de selección competitivos. Como les dije, son la licitación pública. Acá les hemos descrito cuáles son las etapas para que ustedes puedan verificarlo. Y los procedimientos de selección también no competitivos u otras modalidades, comparación de precios, subasta inversa, entre otros. Acá yo les he mencionado cuáles son estas modalidades diferenciadas y los procedimientos de selección competitivos. Vamos a dar una pequeña revisión. Por ejemplo, en una licitación pública para bienes, ¿ya? Es una contratación sin modalidad, tiene condiciones para su uso y se trata de adquisición de bienes según la cuantía establecida en la ley de presupuesto. ¿Qué más? El anuncio de contratación futura es opcional y tiene las siguientes etapas: convocatoria, registro de participantes, consulta de observaciones e integración, evaluación de ofertas técnicas y económicas, otorgamiento de la buena fe. Tiene el registro de participantes de lista abierta y puede ser conducido por un oficial de compra o un comité de selección. Y puede ser elevado el pliego de consultas y observaciones. Y el tipo de evaluación es simultánea. Licitación pública para bienes especializados. ¿Ya? Este tipo de procedimiento de selección todavía no está habilitado, pero la norma lo contempla. Cuando se elaboren bases para este tipo de procedimiento de selección, recién va a estar habilitado. Así que sigamos. Licitación pública abreviada para bienes. ¿Ya? No tiene anuncio de contratación futura. Se trate para la adquisición de bienes, según la ley de presupuesto, su cuantía. Se trate de la adquisición de bienes homologados o se trate de adquisición de bienes de rehabilitación o reconstrucción posterior, reconstrucción posterior o emergencia y desastres. Las etapas: convocatoria, registro de participantes, consulta de observaciones y otorgamiento de la buena fe. Es de lista abierta, que significa que cualquiera se puede inscribir. Es conducido por un oficial de compra o un comité de selección. No tiene elevación del pliego de consultas y observaciones. Y el tipo de evaluación es simultánea también.
Igual, licitación pública para obras puede ser conducido por un comité de selección o un jurado. También es de lista abierta. La evaluación técnica, la evaluación económica es posterior a la técnica. Vamos acá, tenemos también la concurso público para servicios. Es de lista abierta, tiene las mismas etapas que una licitación pública, puede ser conducido por un oficial de compra o comité de selección y la evaluación es posterior. ¿Por qué puede ser conducida por un oficial de compra o comité? La anterior normativa indicaba que un concurso público sí o sí tenía que ser un comité, pero en esta ocasión la norma ha cambiado. ¿Por qué? Porque puedo yo contratar bienes simples, puedo contratar servicios simples como servicios complejos. Por ejemplo, con un servicio simple que no amerite un comité de selección, ¿qué podría ser? No sé, pues, ¿no? Un servicio de alquiler de maquinaria o un servicio, no sé, de alquiler de, o un servicio de courier. Puede ser considerado un servicio simple que no necesita un comité de selección, que puede ser conducido como un oficial de compra. Pero si yo voy a contratar un servicio de mantenimiento o un servicio ya un poco más especializado, ya ahí podría ser considerado un comité de selección. Concurso público para consultorías y servicios de mantenimiento vial. También, acá sí o sí es un comité de selección, ¿ya? Y es o un jurado, ¿no? De igual manera tiene las mismas etapas. De ahí, concurso público abreviado, la misma situación. La única diferencia es que no tiene elevación del pliego absolutorio. De ahí vamos a tocar lo que es las modalidades diferenciadas. Por ejemplo, compra pública precomercial y asociación para la innovación. Todavía no se han aperturado bases, si no me equivoco, por lo tanto todavía no se emplean. De ahí tenemos la subasta inversa electrónica, que como les dije, ya sí o sí se emplea cuando los bienes o servicios se encuentran en el listado de bienes y servicios comunes aprobados por la Central de las Compras Públicas. No tiene anuncio de contratación futura, las etapas se reducen, solamente es convocatoria, registro de participantes y la evaluación de ofertas y el otorgamiento de la buena fe. Es de lista abierta, cualquiera se presenta, es conducido sí o sí por un oficial de compras porque no hay mayor complejidad, porque ya hay una ficha técnica aprobada. Y bueno, la evaluación económica es por lances. De ahí la comparación de precios, se trata de bienes o servicios cuya oferta en el mercado es estándar. Pueden ser entregados o implementados en un máximo de 5 días hábiles, sin necesidad de ser fabricados, producidos, modificados, suministrados o prestados por descripción particular de la entidad contratante. ¿Qué más? Etapas: convocatoria, evaluación y otorgamiento de la buena prueba. Lista cerrada. ¿Por qué? Porque acá yo invito sí o sí a 3 postores. Concurso público de proyectos arquitectónicos también. Y bueno, chicos, eso sería todo en cuanto a este cuadro de los procedimientos de selección. Yo les voy a pedir que lo estén revisando. Ya se les van a entregar esas diapositivas y ustedes lo conozcan cuáles son sus particularidades. ¿Por qué les menciono esto? Porque tal vez algunos de ustedes no están o no son miembros de la área, o sea, no son logísticos, pero sí pueden trabajar en áreas usuarias. Y las áreas usuarias tienen que conocer estos plazos, estos procedimientos, estas características, para poder ejecutar sus funciones de manera idónea y adecuada. De igual manera, los postores también tienen que conocerlo, porque si ustedes trabajan en el sector privado, ¿quién es el principal contratante? Las entidades públicas. Son las que contratan millones. Por lo tanto, si yo soy postor, tengo que conocer de los procedimientos de selección, sus plazos, sus mecanismos. Porque, ¿qué pasa? Si yo, postor, participé en un procedimiento de selección y yo evidencié que hubo favoritismo y me descalificaron a la mala mi oferta, puedo presentar una apelación, ¿ya? Y un medio probatorio para le retiren la buena prueba a ese proveedor que otorgaron la buena prueba y me la den a mí. Yo acá gano un contrato y al ganar un contrato tengo una utilidad y al ganar una utilidad cumplo mi finalidad como una empresa privada. ¿Ya? Igual manera, chicos, cualquier cosa, consulta, duda, pueden hacérmela llegar por el chat
De igual manera les voy a dejar mi número a través del chat, ¿ya? Cualquier duda, consulta, pueden escribirme. Yo soy servidor público. Como les dije, trabajo en lo que es contrataciones ya varios años. Ya estoy certificado por la OCE, así que dudas, consultas, me las han llegar. Cualquier momento nos podemos cruzar, podemos ser compañeros porque somos servidores y vamos a cruzar por diferentes entidades. Y bueno, voy a esperar un minuto a ver si tienen algunas consultas. Me la pueden escribir en el chat y yo las respondo. Si no, vamos a dar por concluida la sesión. Bueno, chicos, en vista de que no hay ninguna consulta o pregunta, espero que les haya quedado todo claro. Vamos a dar por finalizada esta sesión. Muchas gracias, me despido. De igual manera, yo les recalco que si están interesados, se compren la ley de contrataciones, ¿ya? Y vayan revisando principalmente y esencialmente el artículo 30 de la ley, ¿ya? Ahí van a poder visualizar los impedimentos. Y es algo que todo servidor público, ya sea trabajes o no en logística, o seas un privado que quiera contratar con el Estado, debe conocer los impedimentos, ¿ya? Me despido, muchas gracias, hasta luego.